Evangelismo en tiempos de persecución. Hoy vamos a hablar del caso de Nabucodonosor. El caso de Nabucodonosor, o como es su nombre hebreo, ¿cómo era? A ver, un premio para que diga el nombre en hebreo de Nabucodonosor. Está más difícil de decir. Nebucadnezzar. Eso. Nebucadnezzar. Bueno, el caso de Nabucodonosor, libro de Daniel. Prácticamente pues, capítulos del 1 al 4 de Daniel, o capítulos 2, 3 y 4. Pero en sí, desde que comienza el libro de Daniel, nos empieza a hablar del caso de Nabucodonosor. Vamos a recordar algunas cosas que sabemos de este personaje. Y como ya hemos definido en esta clase, estamos nosotros considerando el tema del evangelismo como conocer a Dios, ¿verdad? Conocer a Dios o conocer al Hijo de Dios. Pues eso es, así lo definimos, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo, a quien has enviado. Entonces, los casos que hemos estado viendo tienen que ver con que las personas que estudiamos, cómo llegaron al conocimiento del Eterno. Y esto es cómo fueron evangelizados, ¿verdad? Y hemos estado estudiando los casos desde la premisa de digamos, de un proceso en donde ya definimos unos pasos que se dan, o al menos los que hemos estudiado, pues todos han llenado esos pasos que tienen que ver con la búsqueda, el llamado, etcétera. Entonces, de esa misma manera, vamos a estudiar el caso de Nabucodonosor. Bienvenida, hermana Blanquita. Shalom. Muy bien, entonces vamos a recordar algunas cosas que sabemos de este personaje. A ver, Jorge Junior, que hoy no lo he escuchado. Ok, una de las tantas maldades que hizo Nabucodonosor fue arrojar a los amigos de Daniel al horno de fuego. Muy bien. A ver, ¿quién? Iván, ¿qué nos dices de Nabucodonosor? ¿Qué te acuerdas de él? ¿A qué panadería iba? Que estuvo 7 años viviendo como bestia, dado a una sentencia del Eterno. Ok. Bueno, ya nos dio el desenlace, ¿verdad? Nos dio el desenlace. Bueno, estos muchachos se están yendo. A ver, ¿quién le preguntamos ahora? Sergio. Es que siempre les pregunto a los que están distraídos, ¿no? A ver, Sergio. ¿Tú qué recuerdas de Nabucodonosor? Pues que se convirtió en eterno, fue de los que llevó cautivos al pueblo y también famoso por construir los jardines con él. Ok. Bueno, voy a hacer las preguntas más directas, ¿verdad? Porque Nabucodonosor, rey de Babilonia. cuando generalizas, Del Imperio Babilónico. Sí. Empecemos por su nacionalidad. Rey de Babilonia. Babilonios, rey de Babilonia.
era el rey de este imperio. Esta Babilonia, ¿cuándo es que comienza? ¿Dónde está el registro en la escritura de los inicios de Babilonia? Babel. O sea, era la ciudad de Babel. Aquí dice que su reino se conocía como neobabilónico. Ajá. Me imagino que ya había pasado como una Babilonia más antigua. Sí, así como los neopentecostales, ¿verdad? Hay pentecostales y hay neopentecostales, o sea, que son pentecostales renovados. Dice que su mandato fue conocido como el periodo de mayor esplendor de este mismo imperio. Okay. Entonces, el origen que está en Bereshit es Babel, ¿verdad? La ciudad de Babel, fundada por, ¿se acuerdan? Nimrod. Entonces, esto es importante, ¿no? Porque, digamos, Nabucodonosor venía siendo como de la misma calaña de Nimrod, ¿verdad? O sea, así, de esa línea de gente malvada, pues enemigos de Dios, que se creían ellos mismos, se creían dioses, o sea, todo esto que tenía Nimrod en su momento, así también Nabucodonosor. Dice que era descendiente de los caldeos. Sí, sí, sí. Es que, aquí estoy leyendo aquí, y es que los periodos se dividen en dinastías, que sería la dinastía amorrea, la casita, Isinia, luego varias que fueron cortas, luego sigue el dominio asirio, dinastía caldea, que es lo de donde entra Nabucodonosor, y luego entra la monarquía, que ya es como que ya la etapa final cuando fue la entrada de los persas. Uh-huh. Sí, bueno, los persas ya vienen después, ¿no? Pero el tema es que sí, o sea, viene de los antiguos caldeos, de toda esta gente que, ¿se acuerdan una vez que hicimos un debate en Pesaj en donde hablamos de los Anunnakis y que nos remontaba a aquellos tiempos, ¿no? Anteriores al diluvio, incluso, o sea, aquellas culturas muy antiguas, muy idólatras, muy paganas, que tuvieron contacto con los ángeles caídos y que también los llaman los Anunnakis, y de ahí salieron los Nefilim. Entonces todo eso tiene que ver con esta línea. O sea, Nabucodonosor viene de todo eso, de toda esa línea de gentes, de malvados, enemigos del Eterno. Entonces él es el rey del imperio babilonio, que en su momento ellos invadieron el reino de Judá. Entonces ya las 10 tribus del norte habían caído, habían sido llevadas en cautiverio, habían desaparecido prácticamente bajo el poder de los asirios, y ahora viene Babilonia en contra de casa de Judá, y es bajo el mandato de Nabucodonosor que cayó, ¿verdad? Cayó el reino del sur, cayó Judá, cayó Jerusalén, cayó el templo sagrado. ¿Quién reinaba en Judá en ese tiempo, hermanos? Cuando entró Nabucodonosor con sus tropas. Daniel capítulo 1. Joacim o Joaquín. Porque luego son parecidones, ¿no? Es cuando escribe el dedo. ¿Cómo se ve el dedo que escribe? A ese es más. Ese ya es el hijo de Nabucodonosor. No, pero en Judá reinaba, porque acá estamos hablando de Babilonia, pero ¿quién era el rey en el orden ahí en Judea, en Jerusalén? ¿Se decía? No. Vayan allá a Daniel capítulo 1. Ya, es que acá, como tienen las versiones hebraicas, ¿cómo dice? Yahoyakim. Ellos dicen Joacín, no es Joaquín.
Sí. Joacim, en la Reina Valera dice Joacim, ¿no? Joacim, la Reina Valera. La textual. Textual dice Joaquín, Joacim, Joaquín. Una letra más, una menos. Joaquín. Joacín, Pero es- dicen Joacín, con N. Joacim. Con N existen unos. Joacim. Joaquín. Joaquín. Qué difícil, ¿no? ¿Te quieres poner ese nombre a tu hijo? ¿Cuál le pongo? Joaquín. Joacim, está en otras Joacim, versiones. Joaquín, Yehoyaquín. Joacín, Joacín y Joaquín, los tres. Pero es importante, y la escritura por eso dice quién reinaba. Es importante el momento de la historia, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando el reino se divide, el reino de Israel, el Eterno le dijo a Salomón, no voy a dividir el reino en tu reinado por amor a David, tu padre. Entonces, David fue un buen rey, tú eres su hijo, tú no fuiste buen rey, pero por amor a tu padre no lo divido en vida tuya, pero con tu hijo sí. Entonces, en tiempos de Roboam, el reino se dividió. Es importante porque tiene que ver, ¿verdad? Entonces sabemos que el reino se dividió por causa de los pecados de Salomón, pero si el hijo de Salomón hubiese sido un buen rey, si el hijo de Salomón hubiese andado en los caminos de David, el reino no se divide. Entonces, aunque haya un decreto, esto ya lo hemos visto, aunque haya un decreto del Eterno mismo, se puede redimir. Se puede redimir. Lo que Roboam hubiese tenido que hacer era andar en los caminos de David. No lo hizo, el reino se dividió. Entonces, acá vemos que en los días de Joacim o Joaquín, viene el ataque de Judá y son llevados en cautiverio. Entonces tiene que ver el reinado de este hombre. O sea, pesa, ¿verdad? Y porque queda para la historia. O sea, siempre va a quedar como ese dato. Oye, cuando se dividió el reino, ¿quién reinaba? Roboam. O sea, a Roboam se le dividió el reino. Judá cayó, ¿quién? Cuando reinaba Joaquín. Pues va a pesar, ¿no? Que te ocurra en tu mandato, ¿sí? Por eso algunos reyes o policías, ¿no? En las películas dicen, no, en mi turno no va a pasar eso, ¿no? Mientras yo esté aquí no va a... Qué bueno que todos tuviéramos esa actitud de defender nuestro ministerio, nuestro turno, lo que estamos haciendo, porque que pase una tragedia así, una cuestión en tu turno, en lo que tú estás de responsable, pues te deja muy mal parado. Como el presidente, que no, el porfiriano, ¿no? Que Sí. Salinas. Sí, pues también, ¿verdad? Cuando, oye, ¿y cuándo fue que la devaluación bajo qué presidente? Y pues ya ese presidente queda ahí bien manchado, ¿no? Y pues acá la mayoría, pero hay algunas cosas que han pasado y que han dejado huella en la historia y que pues han dejado una gran mancha para algún gobernante, ¿verdad? Entonces, igual hay quienes se ocupan en hacer algo positivo para dejar alguna huella. Aquí, por ejemplo, en nuestra ciudad, aquí en Reynosa, cuando se hizo el famoso Puente Broncos, que se convirtió en un emblema aquí de nuestra ciudad, pues el alcalde que hizo ese proyecto, pues siempre va a ser recordado porque hizo ese proyecto. Y muchos otros alcaldes, pues que han pasado sin pena ni gloria y no son recordados pues por nada, ¿verdad? Más bien criticados por otras cosas. Y yo siempre digo, pues al menos haz algo bueno que te recuerde la gente por algo que hiciste, ¿no? Y bueno, ese es tan, pero no es tan popular. Sí. Pero el otro sí, ¿verdad? Ha ayudado mucho. El otro puente sí, la verdad. Y pues fue algo que dejó ahí quien fue el alcalde en turno, ¿verdad? En ese momento, el doctor Serapio Cantú, que
pues al menos, bueno, a mí no me gusta ni meterme ni hablar de política y nada, pero en su momento este brother pues hizo un buen trabajo. Creo que hizo un buen trabajo ahí, sobre todo en aquella época que él trabajó. Trabajó muy de cerca, o trató de trabajar muy de cerca con los ministros de la ciudad, de los diferentes grupos cristianos. Entonces, pues eso también creo que fue algo bueno. Bueno, pero el tema no es política, aunque estemos hablando de Nabucodonosor y de los reyes de Judá, en este caso Joacim o Joaquín, bajo cuyo mandato cayó Judá. Entonces el templo es destruido, eso es importante, y se lo podemos apuntar a Nabucodonosor como una de sus obras, ¿no?, malvadas. No solo atacó al pueblo del Eterno, destruyó el templo, saqueó el templo, se llevó, dice ahí la escritura, se llevó parte de los utensilios sagrados del templo, se los llevó para Babilonia. Ahora, esto bajo el permiso del Eterno, porque acuérdense ustedes que el Eterno, cierto personaje, ahorita me van a decir cómo se llamaba, que por tocar el arca de la alianza queriendo hacer un bien murió. Entonces imagínense, y uno ve eso y cómo entonces los babilonios agarraron y se llevaron utensilios y el Eterno no hizo nada. Bueno, es que cuando el Eterno está permitiendo algo, ahí entra la voluntad permisiva del Eterno. Y de hecho el Eterno ya había hecho el anuncio profético, ¿verdad? Ya se había hecho el anuncio profético de que iba a caer primero Israel y de que iba a caer también Judá. Entonces, ya esto había sido profetizado, ha sido anunciado con palabras muy fuertes. Por cierto, ¿se acuerda de las 12, la parábola de las dos hermanas? A Oliva y a Jola o algo así. Y que una que era tremenda y la otra vio y salió peor todavía, ¿no? Entonces, eso ya había sido profetizado, de que iban a caer. Entonces no es de sorprendernos que el Eterno incluso permitiera que el lugar sagrado pues fuera pisoteado, fuera destruido, porque el Eterno está disciplinando a su pueblo. Entonces, digamos, Nabucodonosor está actuando con el permiso del Eterno, atacó Judá, acabó con el reinado, destruyó el templo, se llevó utensilios, y no solamente se llevó utensilios, se llevó cautivo a una gran cantidad de judíos. De hecho, es que, ahorita estaba leyendo, es que también en Jeremías se dice la advertencia al rey de ese momento de que si se entregaba no iba a ser destruida la ciudad, pero si se rebelaba en contra, o sea, si ponía las armas, la ciudad iba a ser destruida, iba a ser asesinado. Cosa que aquí viendo ya la historia del periodo de Nabucodonosor II, resulta siendo que Judá fue incitado por los egipcios a rebelarse en contra de los babilonios, nada más por rencillas políticas, y pues bueno, creo que le salió muy mala jugada a este rey Joaquín. Uh-huh. Sí, y ya hemos mencionado, ¿no? Los egipcios siempre han formado parte de la historia de Israel a lo largo y ancho de muchos siglos, a veces siendo un aliado, a veces siendo enemigo. Con Egipto nunca se sabe, ¿sí?, hasta la fecha. Entonces, sí, como bien dice Iván, Egipto tuvo algo que ver ahí en la caída de Judá, finalmente. Y bueno, hablando de los cautivos, los babilonios se llevaron cautivos sobre todo personas, digamos, productivas, personas que ellos no, o sea, si los hubieran querido asesinar, pues los asesinan. Ellos más bien quieren seguir fortaleciendo su imperio. Entonces se llevan jóvenes sabios como Daniel, como sus amigos, gente que a ellos les iba a servir, ¿verdad?, en su imperio.
Y así es como Daniel y sus amigos pues van a dar allá a Babilonia, y así es como ellos van de hecho a parar y a formar parte prácticamente de la corte de Nabucodonosor, ¿verdad? Porque o sea, son cautivos, pero son cautivos así de importantes, ¿sí? Y en su momento tanto Daniel como sus amigos forman parte incluso del grupo de consejeros del rey. Estaban clasificados como sabios, ¿sí? Como sabios, como consejeros, como personas en las que el rey se podía apoyar para consultar ciertas cosas. Incluso podrían ser considerados como sacerdotes, como profetas, o sea, porque todos los reinos tenían así, ¿verdad? Tenían su grupo de consejeros, de gente religiosa, sus sacerdotes. Egipto, todos los imperios tuvieron ese lado, y Babilonia lo tenía. Y aquí lo extraño es que un grupo de jóvenes judíos llegaran a formar parte de ese grupo selecto, ¿no? De supuestos consejeros del rey de Babilonia. Entonces eso es lo que ocurre, es el contexto. Viene un sueño a Nabucodonosor, un sueño del cual él se despierta perturbado. Él sabe que tuvo un sueño que lo perturbó mucho, manda a llamar a sus sabios y les dice: hey, necesito que me revelen un sueño que tuve que me dejó muy perturbado. Y los sabios le dicen: sí, señor, cómo no, dinos el sueño y nosotros te vamos a dar la interpretación. Y el rey les dice: pues les estoy diciendo que quiero que me digan el sueño porque no me acuerdo. O sea, no me acuerdo qué soñé. Ustedes son los que saben de esto, ustedes son los adivinos, así que me dicen qué soñé y me dicen qué significa el sueño, o los mando matar a todos. Así se las gastaba el rey, ¿no? Nabucodonosor. Y ellos dicen: señor, pero es que eso es imposible, ¿cómo? Esto no funciona así, o sea, tú nos dices el sueño y no, ustedes me quieren a mí ver la cara, ¿verdad? Me quieren enredar, no, a mí me dicen el sueño y me dicen la interpretación, o los mando matar a todos, ¿verdad? Otra vez. Y ellos insisten: es que no existe nadie, no hay nadie en el mundo que pueda hacer eso, señor, mira. Entonces va el decreto y el rey dice: bueno, a ver, el decreto para que todos los que están en el grupo de los sabios y consejeros, a todos, vamos a darles cuello a todos, ¿no? Se manda el decreto, se empieza a correr la voz y se entera Daniel, ¿verdad? Y sus amigos: oye, pues ¿qué trae el rey que nos mandó matar a todos? De ellos también estaban ahí, ¿no? Entraban en esto, en el decreto, y ya le dicen a Daniel: no, pues es que el rey se volvió loco, tuvo un sueño y que quiere que le digan el sueño. Y Daniel inmediatamente eleva plegaria al Eterno, y esa misma noche el Eterno le revela todo a Daniel. Al día siguiente Daniel pide audiencia con el rey, le dice: oye, mira, pues hay un varón de entre los judíos que pues dice que él mero, ¿eh? Ah, sí, pues a ver, tráiganmelo. Viene Daniel y Nabucodonosor le dice: oye, a ver, me dicen que tú eres el bueno, que tú eres el que me vas a decir cuál fue mi sueño. Y Daniel le aclara primero: mira, lo que tú estás pidiendo, no existe nadie en la tierra que lo pueda hacer, pero hay un Dios en el cielo, todopoderoso, creador de todas las cosas. Y Daniel aprovecha para el mensaje, ¿no? Para proclamar el mensaje de Dios y darle a conocer al rey quién es el Dios de Israel, el creador del universo. Y dice: Él es el que ha dado la revelación, Él es el que te mandó el sueño, y este es el sueño, ahí te va. Y le dice el sueño y le dice la revelación, el famoso sueño de aquella imagen con la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre de bronce, las piernas en parte de plomo y en parte de hierro, perdón, y barro. Y ya le da todo el sueño, la gran piedra que es arrojada, ¿verdad? Que no es de mano de hombre, que destruye, que golpea. Es importante el detalle también ahí, ¿verdad? Que golpea los pies y destruye todo.
Y cuando termina Daniel de darle toda esta interpretación, el rey quedó fascinado, ¿no? O sea, no solamente satisfecho, sino fascinado, así al punto de que, qué bárbaro, o sea, ese Dios tuyo de que me hablas, no, de veras, qué tremendo, ¿no? O sea, ese de veras que es un Dios, pero era pura emoción, porque después de eso viene el siguiente evento, donde el rey, ahora sí que por malos consejos, se manda a hacer una estatua, una efigie de él mismo, en donde sus consejeros le dijeron: no, pues que tú, rey, tú eres, oh, qué bárbaro, Nabucodonosor, tú mereces ser adorado, y que mándate a hacer una estatua, y que cada cierto tiempo, y cuando se toquen los instrumentos, todos se tienen que postrar. Entonces, todo eso era una trampa, ¿verdad?, para los amigos de Daniel. Eso fue lo que los llevó al horno de fuego. Pasa lo del horno de fuego, los amigos de Daniel son salvados del horno de fuego. Nabucodonosor fue testigo también de ese milagro. Él vio incluso al cuarto hombre, ¿verdad?, en el horno de fuego. Y otra vez Nabucodonosor, fascinado y dando gloria al Eterno, y qué bárbaro, ¿no? Qué tremendo Dios de los judíos, pero seguía igual. O sea, otra vez era emoción. Ahí aprendemos de Nabucodonosor algo que le pasa a mucha gente. Mucha gente que se deja llevar por las emociones, mucha gente que sigue a Dios por emoción, que está en las iglesias por pura emoción, porque Nabucodonosor era bien emocional. Y vaya, leemos los textos y era como que hasta parecía de veras, decía un pastor, hasta parecía de veras, pero sus hechos después demostraban que pues no, él realmente todavía no conocía al Eterno, porque pues pasa lo del horno de fuego, y Nabucodonosor vuelve a lo suyo, y vuelve otra vez a sus ídolos, a su vida de pecado. Viene un nuevo sueño en la vida de Nabucodonosor. Y ahora pues ya con la experiencia con Daniel, manda llamar a Daniel directamente, ya no acude con los otros, ¿no?, con los otros consejeros. Daniel, fíjate que tuve otro sueño, y ahora sí se acordaba él del sueño. Mira, soñé con un árbol muy alto del que se alimentaban, ¿verdad?, las aves y los hombres, y venían y todo. Y ya le platica todo el sueño. Y Daniel, dice la escritura, Daniel se quedó sorprendido de este sueño. Y cuando Daniel le va a la interpretación, le dice: señor rey de Babilonia, pues que este sueño sea para tus enemigos, porque será algo malo, ¿no? Pero pues Daniel tiene que decir la verdad, y Daniel le dice: bueno, mira, pues ahí te va, ¿verdad? Oh rey, el árbol que soñaste eres tú. Eres tú, el Eterno te está revelando lo que va a pasar contigo, lo que va a pasar con tu vida, por cuanto has sido, ¿verdad?, duro, no le das la gloria al Eterno, no reconoces, etcétera. Y entonces pues viene esto sobre tu vida, vas a estar 7 tiempos, le dice, pues vas a ser echado fuera, vas a perder tu reino, te vas a volver como una bestia, ¿verdad?, como un animal, y hasta que tú te rindas y reconozcas al Eterno, vas a ser restaurado. O sea, el hecho de que el árbol no es destruido de raíz es porque vas a tener la oportunidad de ser restaurado, pero vas a tener que rendirte, ¿verdad?, ante el señorío del Eterno, y darle la honra y la gloria, reconocerlo. Todavía con este sueño, todavía con esta revelación, con este anuncio profético, ¿ustedes qué hubieran hecho? Pues ya, ¿no? Sí, ya ríndete, o sea,
Pero no se rindió. Otra vez él oyó y otra vez, ¿no? La emoción y otra vez, wow, Daniel, oye, no, qué bárbaro, ¿no? Qué tremendo, así como cuando, oye, qué bueno estuvo el mensaje, tremendo sermón y todo, pero bueno, ya pasó. Así era Nabucodonosor también. Y, ay, oye, qué bárbaros, Daniel, tú, de veras. Y ya se le olvidó y volvió a lo mismo. Y ya de ahí dice la escritura, está un día Nabucodonosor ahí, caminando en los jardines colgantes de Babilonia, ¿no? Ahí anda, ahí paseándose, empieza a ver ahí toda la grandeza de la ciudad, del reino, y se queda él absorto viendo, y él ahí haciendo un soliloquio, él dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Apenas lo está él ahí cuando nos viene el juicio del Eterno a su vida, se cumple el anuncio profético y él pues pierde el reino, pierde la autoridad, pierde la cordura, ¿verdad? Algunos han tratado de, digamos, de describir lo que le pasó, incluso hombres de ciencia, algunos hasta han dicho que de ahí viene la licantropía, ¿no? Algunos hasta eso han dicho, ¿no? Porque, pues sí, ves la descripción y dices, no, pues es que sí parece como que se convirtió en el hombre lobo, ¿verdad? Nabucodonosor, como se describe ahí. ¿Mande? Las balas nada más faltó que le dieran unos balazos con balas de plata, ¿no? Pero, o sea, todo lo que se originó a raíz de ahí. Lo cierto es que sí, ¿no? Se convirtió como tipo hombre bestia, perdió la cordura, andaba ahí arrastrándose, comía pasto, hierba, y se cumplió el tiempo hasta que, como dijo Daniel, hasta que él clamó al Eterno, se humilló, reconoció por fin, y entonces viene ya esta transformación, ahora sí real, verídica, en la vida de Nabucodonosor. Y eso se puede apreciar en su discurso posterior, ¿verdad? A esta experiencia. Cuando uno lee ese discurso que él da, es muy distinto a los discursos que dio antes, que también eran buenos, pero eran emocionales. Ahora da un discurso de convicción, en donde realmente él alaba y glorifica al Dios del cielo, y ahí sí podemos decir que este hombre por fin conoció a Dios, por fin lo conoció. Entonces, esa es a grandes rasgos la historia de Nabucodonosor en su encuentro con el Eterno, de cómo conoció al Eterno. Y vamos nada más a acomodar nuestros pasos que hemos ya diseñado y acomodarlos con la historia de Nabucodonosor. Pues primer paso, dijimos cuál es, la búsqueda. O sea, el Eterno busca a las personas. ¿De qué manera podemos nosotros constatar que el Eterno buscó a Nabucodonosor? Por medio de los sueños. Sí, por medio de los sueños. Incluso hasta antes, ¿verdad? Podríamos decir que pues el hecho de que el Eterno le permitiera atacar, o que fuera, porque el Eterno lo escogió a él para ser el instrumento instrumento de juicio para golpear a su pueblo, a Judá. Entonces desde ahí el Eterno lo busca, ¿verdad? Por así decirlo. ¿Sí, hermano? Un comentario sobre Nabucodonosor, que no sé si su papá fue un hombre de guerra y él participó cuando Asiria iba a conquistar a Judá y se aparece este ángel, y Nabucodonosor estaba familiarizado con esa historia. Cuando pasa lo del horno de fuego, ve y dice, este es similar al hijo de los dioses. Y dicen que de ahí lo saca porque tal vez su papá o él se me hace raro, pues pasó como 100 años antes de eso, pero dicen que su papá le contó y que de ahí él sabe por eso que un ángel asesinó no sé cuántos asirios, y que existe un Dios de Judá poderoso, y ella tenía una idea. Es posible, con respecto a la búsqueda, es posible que la búsqueda empezó muchos años antes.
De hecho, Desde de hecho antes. sí fue su papá, fue Sí. Nabopolassar. Sí, fue, Nabopolassar. Nabucodonosor. Liberó a Babilonia de la dependencia de Asiria y dejó a Nínive en ruinas. Y es que de hecho fue que, en cierto modo, durante esas guerras contra Siria, para asimilarlo, Egipto hizo una alianza con Asiria para proteger la ciudad, pero Judá sí intervino y de hecho Egipto nunca llegó a tiempo para apoyar a los asirios. Y de hecho también se cumple el juicio del Eterno que le dio a Jonás de que Nínive iba a ser destruida. Y de hecho fue la conquista del lugar, que ya tanto se cumple la profecía, o sea, el juicio, y tanto se toma el poder Nabucodonosor, porque fue como que poquito después de esa conquista falleció, y ya su hijo fue que ya tomó las riendas. Y de hecho, incluso la propia historia, pues así buscando rápido en Wikipedia, dice que él fue que durante el reinado de Nabucodonosor fue el reinado más próspero, más bello, así de estilo David con Israel, solo que aquí, y creo que pues ahí viene en el libro de Daniel, o sea, cuando Nabucodonosor dice eso, de que pues la verdad de que pues, yo no lo creo, en sí pues, o sea, él fue como que el superior, sí, pero así como bien dice el hermano, porque pues que fue Dios el que, por eso se lo te escogió, te bendició, pero no fue tus manos, no fue tu obra, o sea, de todo, porque ya todo hay un antecedente. Antes de que Nabucodonosor hiciera todo lo que ya había antecedentes y ya había profecías y juicios que tenían que cumplirse al principio, luego ya todo lo demás. Sí, pero tiene mucha razón el hermano, ¿verdad? O sea, remontar la búsqueda a tiempos anteriores definitivamente, ¿no? Sería difícil decir un tiempo, porque realmente el Eterno pues nos conoce desde siempre. Yo siempre digo, cuando hablo de un testimonio, digo, bueno, cuando no conocía al Eterno, pero pues el Eterno a mí me conoce desde siempre, ¿verdad? Es mi creador, entonces el Eterno ha trabajado en nuestra vida desde que nacemos y Él va gestionando las cosas. Entonces es interesante, pero es interesante ver cómo lo que pasó con Nabucodonosor, como ese detalle que sí, seguro, él ya conocía historias, él ya había oído, ya sabía ciertas cosas y vaya, todavía más en su contra, porque sabiendo todo eso y él se resistía y se resistía y se resistía. Ya lo que pasó con Daniel y todo ya fueron experiencias más fuertes, más directas, en donde él está viendo la mano del Eterno, está viendo a que él catalogó como hijo de los dioses. O sea, él lo vio, nadie se lo platicó, ¿verdad? Y aún así, pues él se seguía resistiendo. Exactamente, por eso sí es igual que el faraón, aunque bueno, el faraón no se rindió jamás, ¿verdad? Nabucodonosor sí, pero el detalle me parece muy interesante esto que decía el hermano, ¿no? De cómo aquellas historias añejas de lo que pasó, que se decían, que se contaban, historias reales, ¿no? Lo que pasó con Asiria. Y el Eterno hacía esto para que quedara constancia de que si finalmente Israel cayó en manos de los asirios fue porque el Eterno así lo quiso, así lo dispuso, porque el Eterno les dio muestras, a Asiria le dio muestras de su gran poder. Y de hecho los asirios le temían al Eterno, tan es así que cuando Jonás predicó, el rey mandó todos, ayuno, humíllense todos, porque este Dios sí nos va a hacer pedazos, ¿no? O sea, sí le temían, ¿sí? Entonces el Eterno quería que quedara constancia. Lo del ángel, ese evento que narran las Escrituras, que es súper impresionante, donde queda una constancia del gran poder del Eterno, porque hay un ángel llevó a cabo una matanza, una masacre impresionante, en una noche. O sea, esto fue un evento de una noche y ese ángel él solito mató ¿cuántos? 185,000 soldados feroces de los asirios.
Un ángel solito, así. Entonces ahí ya, si no te rindes con eso, o sea, imagínate, eso fue un ángel, ¿quieres que te mande una legión de ángeles? A ver cómo te va, o sea, como dijo Jesús, ¿tú no crees que puedo orar ahorita que me manden una legión de ángeles? Imagina lo que hace una legión de ángeles. No, pues no queda planeta aquí, pero en una noche acaban con el planeta completito, ¿no? Entonces, el Eterno dejó constancia de quién es Él, de su nivel de poder, para que aquellos grandes imperios supieran con quién estaban tratando. Nabucodonosor lo sabía, ¿sí? Sabía, había escuchado historias, ahora lo estaba viendo con sus propios ojos, pero él se resistió. Entonces sí, en efecto, el Eterno lo busca, lo estuvo buscando en diferentes etapas, digamos que lo busca de una forma más, diríamos, más precisa, más, más palpable a través de Daniel. Cuando Nabucodonosor conoce a Daniel, eso ya, ahí hay una constancia de una búsqueda palpable, porque Daniel en ese momento es el mensajero, ¿sí? Ya está ahí, es como tener a Dios enfrente. Por eso el Eterno le decía a Moisés, tú vas en mi representación. Y cuando Yeshua le dice a los discípulos, ustedes van en mi representación, en mi nombre. Entonces cuando nosotros vamos en el nombre de Yeshua a hablarle a alguien, nosotros somos, dice la Escritura, embajadores en el nombre del Mashiach. ¿Qué es un embajador? Es un representante de un rey en la corte de otro. Tú estás representando, y un representante es como si fuera el rey mismo. Entonces por eso Yeshua decía, si te rechazan a ti no te están rechazando, me están rechazando a mí, porque tú vas en mi nombre. Lo que te hagan a ti es como si me lo hacen a mí. Y Yeshua, cuando le sale al encuentro a Saulo de Tarso, le dice, ¿por qué me persigues? Señor, ¿quién eres tú? Yo soy Yeshua que tú persigues. ¿Cómo? ¿Estás persiguiendo a mi gente? Me estás persiguiendo a mí. Todo lo que le has hecho a ellos me lo has hecho a mí. Entonces Daniel está frente a Nabucodonosor en representación del Eterno. O sea, ahí ya es el encuentro, ¿no? Ya la búsqueda del Eterno, buscándolo ya de frente. Y por eso Daniel se le plantó y le dijo, nadie puede, el Eterno sí puede, tú lo vas a conocer. Y ahí se lo presenta, ¿no? Con palabras, con mensaje, y viene todo esto. Ahí podemos ubicar entonces lo segundo que decíamos, el llamado, ¿verdad? A través de la boca de Daniel, el Eterno llama a Nabucodonosor. Se le está haciendo un llamado. Y el llamado, como hemos ya explicado, pues siempre va a ser a hacer teshuvá y obviamente a depositar la fe, la emuná en el Eterno. O sea, arrepentirse y creer. De eso es de lo que se trata. Y eso es lo que tenía que hacer el rey, ¿verdad? Entonces, tenemos el llamado y el otro paso, ¿cuál es, hermanos? Confrontación. La confrontación. Entonces dijimos que Nabucodonosor pues no se arrepintió ni con la experiencia del primer sueño, ni con la experiencia del horno de fuego. Entonces tuvo que venir la confrontación. Y la confrontación ya fue el sueño del árbol. El sueño del árbol, ese ya fue una confrontación, porque ya ahí Daniel le dice, tú eres ese árbol. Tú eres ese árbol. Entonces, pues si no te arrepientes, si no le das la gloria al Eterno, esto es lo que va a pasar. Y ahí ya lo está confrontando, ahí ya le está dando un juicio directo que viene, un anuncio profético, una advertencia muy seria, y ahí está esa confrontación. El rey, pues no, ¿verdad? Como dicen por ahí, nadie experimenta en cabeza ajena, no hizo caso, y entonces viene el cumplimiento de toda esta palabra. Entonces vemos cómo encaja
todo, también los pasos en el testimonio de Nabucodonosor, y finalmente pues él es redimido. Él es redimido. Cuando hablábamos de Adán decíamos, ¿cuál era la necesidad de Adán? Bueno, Adán estaba desnudo y su redención se vio reflejada a través de ser cubierto, su vergüenza, su desnudez, y esa fue la figura de su redención. Se cubrió esa necesidad. En el caso que decíamos la semana pasada de Rahab, bueno, ¿cuál era su necesidad? Pues salvar su vida del ataque del pueblo de Israel, y efectivamente pues fue redimida ella y su familia también. ¿Cuál dirían ustedes que era la necesidad de Nabucodonosor? ¿Cuál era esa necesidad? ¿De qué manera se reflejó su redención? Porque hablábamos, o hemos venido hablando él mismo de... lo dice en la parte final. Ok. ¿La puedo leer? Sí. Dice, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Amén. Dice que qué hermoso, ¿no? Escuchaba estas palabras y me venía a la mente el canto de Moisés, ¿no? En el Apocalipsis, cuando dice, grandes y maravillosas son tus obras, justos son tus juicios, ¿no? Verdaderos son tus caminos, o sea, y un babilonio, un rey expresando esas palabras, pues digo, si no se convirtió, pues entonces ¿de qué me estás hablando, no? A mí me recordaba a Job, porque también reconoce al final como la parte que dice que él hace según su voluntad y no hay quien detenga su mano y le diga qué haces. Y me recuerda como que al primer mandamiento que dicen que tienes que reconocer la soberanía del Eterno, que es el primer paso. Y pues, Así es. Okay. Así es. Entonces, la redención para Nabucodonosor consistió, como él lo declaró, recuperar su estatus, recuperar su reino, Su razón, primero que sí, nada. su cordura, pero él dice que recibió más todavía. O sea, le fue devuelta su cordura, ¿verdad? Su razonamiento y todo, su reino, su grandeza y más todavía, ¿no? Entonces, ese fue su redención. Ahora, hemos hablado también del pecado. Todos tenemos muchos pecados y en su momento somos redimidos de algún pecado en especial, quizás el pecado más fuerte, de más peso en nuestra vida, que en el caso de Nabucodonosor creo que queda muy claro, ¿verdad?, cuál era su pecado, ¿sí? Su soberbia. Entonces la soberbia implica no darle el reconocimiento al Eterno, y ese es como la mamá de muchos pecados, ¿no? Porque no darle al Eterno el lugar que merece, no darle la honra y la gloria al Creador, o como dice el Rab Shaul, prefieres honrar a las criaturas antes que al Creador, ¿no? Eso es bárbaro, ¿no? Eso es, merece castigo, juicio severo. Y eso fue lo que le pasó a Nabucodonosor. O sea, su soberbia no conocía límites y tuvo varios llamados, varias oportunidades, varias advertencias que no escuchó, y finalmente, bueno, vino el juicio. ¿Qué es lo maravilloso de esto? Bueno, pues que al estar ya en el juicio, sufriendo las consecuencias de su pecado, él pudiera, ¿verdad?, hacer teshuvá. Y eso es lo maravilloso. Pero se cumplió el tiempo de su castigo y todo,
y finalmente él es restaurado, ¿verdad? Él es redimido y obviamente pues su vida cambia. Entonces ahí tenemos un caso más de un personaje que no formaba parte del pueblo elegido, que vino a formar parte del pueblo elegido, con el cual el Eterno pues trató, ¿verdad?, de una manera muy especial y se dio a conocer ante él, se reveló ante él. Y podemos decir que Nabucodonosor realmente conoció a Dios, ¿verdad?, conoció al Eterno. Entonces, un caso más. Y bueno, así cerramos este caso de este hombre, de este rey. La próxima semana, si el Eterno lo permite, vamos a tener otro caso. Recuerden, estamos tratando de buscar personajes dentro del Tanaj, que es el Antiguo Testamento, personajes que no formaban parte del pueblo elegido. También pueden entrar, obviamente, personajes que sean parte del pueblo de Israel, que también hubo, ¿verdad?, que siendo israelitas, pero no conocían al Eterno, lo tuvieron que conocer de alguna manera. Entonces, vamos a seguir examinando algunos casos así. Para la próxima semana vamos a seleccionar uno más. ¿Alguno que quisieran ustedes analizar? Hermanos virtuales, no, pues ¿quién está acá? No hay nadie. Hermana Norma Tilano, Sirley. ¿Qué estaban diciendo de Sirley? ¿Qué? Ay, no te creas, hermana Sirley. Que la extrañamos. Que la extrañamos, sí, cierto. No sé si tiene que ver, pero es que a mí me gustaría tocar a Jonás. Jonás, está interesante. Porque es como que el caso opuesto, o es el caso que como que ver en vivo y en directo cómo Dios hace todas esas etapas de llamamiento, acercamiento, confrontación y redención con Nínive. Y Jonás es el primero en decir por qué lo haces. Bueno, sí, hermano. Yo no iba a sugerir nada, sino que ayer estamos leyendo la parte del Nuevo Testamento de la Parashá, en el libro de Lucas, y el caso de Zacarías, el padre de Juan, es muy interesante con respecto a lo que te estoy enseñando ahorita, porque yo estaba viendo los pasos y se cumplen los pasos del Nuevo Testamento, ¿verdad? Sí. Está muy alejado de lo que querían ver ahorita, pero está muy interesante todo porque... Pero vamos a llegar allá. Sí, yo sé, pero sí está muy interesante. Sí. Porque son dos casos diferentes. Y era sacerdote. Sí. Era sacerdote, acá tenemos un profeta. Entonces qué bueno que lo vean así, porque normalmente cuando hablamos de evangelismo, siempre piensas en evangelismo y piensas en gente nueva, en gente pagana, en gente malvada, y no es así. O sea, evangelismo, como lo estamos planteando, es conocer a Dios, y realmente nosotros no hemos terminado de conocer a Dios. En nosotros se cumple esos que luego ponen unas etiquetas de que no te desesperes, Dios todavía no termina de trabajar conmigo. O sea, Dios sigue trabajando con nosotros y nosotros seguimos descubriendo facetas del Eterno que no conocemos. Y eso es como evangelismo, ¿verdad? Algo que pasaba en las campañas evangelísticas. Recuerdo un caso muy concreto, ¿no?, de un hermano, un evangelista. Una vez que una campaña evangelística, una placita aquí en el centro, trajimos un hermano de esos evangelistas, ¿no?, de renombre, y lo invitamos. Venía desde Monterrey, vino a Reynosa con más credenciales que Pablo y toda la cosa, y un predicador tremendo, ¿no? Y bueno, ahí un montón de muchachos ahí en la placita, y predicó el hermano un mensaje, ¿verdad?, bien fervoroso, bien tremendo. Y al final, ¿no?, como todos los evangelistas, usted sabe, empezó ahí a hacer el llamado, pues arrepentirse, a recibir a Cristo, y no veo ni una mano, y pues no, nadie, y como que se frustró el hermano, porque no, de veras, nadie, y pues no. Entonces, bueno, pues ya como quiera, voy a orar por ustedes, muchachos, y todo,
ya deja el micrófono, se da la vuelta, ve unos escaloncitos ahí, ya iba bajando los escaloncitos, ya el hermano que estaba ahí dirigiendo iba a cerrar ya la actividad del servicio, donde el evangelista va bajando los escaloncitos y fue así como si Dios le hubiera dado un zape o algo, ¿no? Así, porque se detuvo así de pronto los escaloncitos, se da la vuelta y que se regresa y el otro hermano ya con el micrófono, préstamelo tantito. ¿Qué pasó, hermano? Le faltó más sermón. No, préstamelo. Y entonces cambia el llamado, y en lugar de estar llamando a recibir a Cristo y todo, hace un llamado a arrepentirse, o sea, de pecado. Dice, a lo mejor alguien aquí andas, y cambió el mensaje, cambió el llamado, y aquello fue, wow, o sea, terminaron casi todos de rodillas ahí, orando, llorando, o sea, fue tremendo. Pero fíjate lo que Dios hace, ¿no? O sea, él venía con otra visión, y estoy seguro que ahí en los escaloncitos Dios le cambió a él, le dio el entendimiento, se regresó, se tuvo ese valor, ¿no? Y se regresó, cambia, da un breve mensaje de un minuto quizás, hace un llamado diferente, y aquello fue, bueno, hasta los pastores terminamos de rodillas llorando ahí, dijimos, no, qué tremendo, o sea, así trabaja el Eterno. Entonces, esto de encasillar el evangelismo como un mensaje para la gente que no sabe nada, no. El mensaje es para todos. Y todos los días nos decía un pastor en el seminario, un pastor maestro que nos daba clases, pero él era muy honesto, muy sincero, y una vez nos dijo a los alumnos, dice, oigan muchachos, ¿a ustedes no les ha pasado que alguna vez que están en una campaña evangelística y que el predicador llama a recibir a Cristo, dice, y no lo quieren volver a recibir? Dice, yo siempre quiero levantar la mano otra vez, pero me da vergüenza. Decía él, ¿no? Y entra esto, y yo le decía, pues hermano, yo siempre lo hago, ¿verdad? Yo le decía a él, pues a lo mejor no levanto la mano, pero yo siempre repito la oración y todo, porque siento que debo hacerlo siempre, ¿no? Entonces, esto es, vas conociendo a Dios más y más. Entonces, por eso estos casos que mencionan no se descartan. Tenemos un profeta, tenemos un sacerdote, tenemos más casos. Uno que es considerado por muchos el más grande de los profetas, Elías. Y es más, vamos a ver a Elías la próxima semana. Para no adelantarnos, vamos a ver a Elías. Y vamos a ver lo que Dios hizo con Elías allá en aquella cueva donde se fue a meter. Es que también otro rey, hablando de Nabucodonosor, que era rey, también podemos hablar del rey David, que también fue confrontado. David mismo, la lámpara de Israel, ¿verdad? Le decían, la lámpara de Israel. Pero ese Salmo 51, cuidado. Entonces David también tuvo su momento y su etapa de conocer a Dios, varios momentos, varias etapas en su vida, varios encuentros con Dios. Entonces vamos a ir descubriendo estas cosas, pero próxima semana, ¿les parece Elías? Vámonos con Elías y su experiencia en la cueva. ¿Mande? Que va a cantar días de Elías. Sí. Como introducción a la clase, hermano Dani va a cantar días de Elías. Shabbat Shalom, hermanos, sigan disfrutando del Shabbat. Nos vamos, bendiciones. Ahí están todavía. Ya se fue Sirle, ya no está acá.